La mujer corría con su hija en brazos, descalza, sin aliento, con la ropa rasgada por la maleza y la mirada fija en un punto imaginario, uno donde el miedo ya no existiera. No sabía exactamente hacia dónde iba, solo sabía que no podía detenerse. El bosque era denso, y cada crujido de rama bajo sus pies descalzos parecía una amenaza. La niña, de no más de 2 años, lloraba en un llanto seco, sin lágrimas, como si también entendiera que hacer ruido podría ser su perdición. Atrás había quedado la casa, aquella maldita casa donde el esposo de su madre la encerró durante años, donde nadie la llamaba por su nombre, donde los gritos eran rutina y o amor era apenas una palabra pendurada en un cuadro sujo de poeira. Se llamaba Marta, tenía 27 años y ningún plan, solo una mochila con una muda de ropa para la niña, 2 galletas y una foto de su madre muerta. Había salido por la ventana del baño, después de meses planeándolo en silencio. Sabía que si no salía esa noche nunca lo haría. Él estaba borracho, como siempre, pero esta vez no había trancas en la ventana. Algo le dijo que ese era el momento. La carretera no estaba lejos, pero el camino era irregular. Espinas, arbustos, barro. Tropezó 2 veces, pero no soltó a su hija. Cuando llegó al borde del bosque, las luces de los coches parecían estrellas vivas. Marta dudó. ¿Y si alguien la reconocía? ¿Y si él la buscaba en la comisaría diciendo que estaba loca, que se había escapado con la niña, como hizo la última vez? Entonces lo vio. Era un camión viejo, azul, con el capó abollado. Se detenía lentamente en la curva, como si esperara algo. Marta, con el corazón a punto de romperse, se acercó. La niña se aferraba a su cuello. ¿Estás bien?, preguntó una voz ronca desde el interior del camión. Ella dudó. Era un hombre mayor, unos 60, pelo gris y cara de quien ha visto demasiado. «Necesito ayuda», dijo Marta con voz temblorosa. «Por favor, no tengo a dónde ir». El hombre no preguntó más. Abrió la puerta del copiloto y señaló con la cabeza. «Súbete. Te llevo donde necesites». Y fue así como comenzó su nueva historia. No hablaron durante los primeros kilómetros. El sonido del motor era lo único que llenaba el silencio. Marta sostenía a su hija dormida en el regazo y miraba por la ventana con los ojos fijos en la oscuridad. El hombre, de manos curtidas y mirada tranquila, la observaba de reojo. «Me llamo Ernesto», dijo de pronto sin mirar. «Vivo en una casa cerca del campo, a unos 30 minutos de aquí. No tengo familia. Si necesitas quedarte unos días, estás segura allá. No hago preguntas. No me meto en lo que no me dicen». Marta tragó saliva. Había aprendido a no confiar, pero algo en ese hombre no le provocaba miedo. Era diferente. Su voz tenía una calma triste, como si también estuviera escapando de algo, pero sin moverse del sitio. «Gracias», susurró ella. «No tengo nada. Ni siquiera papeles». «No necesitas papeles para respirar», respondió él, y siguió conduciendo. Llegaron de madrugada. La casa era antigua, de madera, con una cerca blanca descascarada. Un perro viejo levantó la cabeza desde el porche, pero no ladró. Solo movió la cola, reconociendo a su dueño. Ernesto abrió la puerta y encendió una lámpara de mesa. El interior olía a madera vieja y a café. Había cuadros en las paredes, una chimenea apagada y una manta de lana sobre el sofá. «Puedes dormir aquí. Yo duermo en la otra habitación, hay agua caliente. Mañana hablamos». Marta asintió. Esa noche, por primera vez en años, durmió sin miedo. Los días siguientes fueron silenciosos pero tranquilos. Ernesto salía temprano a cuidar del pequeño huerto detrás de la casa. Volvía al mediodía con verduras frescas y alguna historia que no contaba. Marta limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa, no por obligación, sino porque era su forma de agradecer. La niña, Lucía, se adaptó rápido. Jugaba con el perro, corría entre los árboles, reía con una libertad que Marta nunca le había visto. A veces, al ver a su hija reír, Marta rompía en llanto. No de tristeza, sino de algo más profundo. Alivio. Ernesto no preguntaba, pero miraba, con ojos sabios de esos que entienden sin palabras.
Una tarde, mientras tomaban café en el porche, Marta habló. Él me encerró por 3 años. Era el esposo de mi madre. Cuando ella murió, me quedé sola. Me decía que yo era su responsabilidad, pero me trataba como si fuera una cosa. Golpeaba si respondía. Me prohibió salir. La niña es hija suya. Ernesto no respondió de inmediato, solo se quedó mirando el campo. Yo también perdí a alguien, dijo después. Mi esposa. Hace 12 años. No tuvimos hijos. Desde entonces esta casa es solo ruido de viento. Marta bajó la cabeza. En su pecho algo se ablandaba. Gracias por no preguntar, por dejarme estar aquí. Gracias por llenar el silencio, dijo Ernesto. No lo sabía, pero lo necesitaba. Pasaron 3 semanas. La vida en la casa era simple. Café por la mañana, huerto, comida en silencio, risas de Lucía, lecturas en la tarde. Marta empezaba a escribir en un cuaderno. No cartas, solo pensamientos, recuerdos, preguntas que nunca había hecho, pero la calma siempre es frágil. Una tarde, mientras compraban pan en la tienda del pueblo, Marta lo vio. Él estaba parado junto a un coche negro, hablando con alguien. Su rostro, su espalda, esa forma de mover la cabeza, era él. Estaba buscándola. O quizás por casualidad estaba allí. No esperó a comprobarlo. Tiró de Lucía y regresó corriendo al camión. Ernesto entendió todo sin preguntar. Pisó el acelerador. De vuelta en casa, cerraron ventanas, apagaron luces. Marta lloraba en silencio. Si nos encuentra, susurró, me la quita. Dirá que estoy loca, que soy peligrosa. Ya lo hizo antes. Ernesto respiró hondo. No va a entrar aquí, no mientras yo respire. La promesa no fue dicha con rabia. Fue un juramento silencioso, como un suspiro que carga años de pérdida y amor retenido. Esa noche fue la más larga desde que Marta había llegado. Ernesto no durmió. Se quedó sentado en una silla junto a la ventana, con una escopeta antigua apoyada en las rodillas. No era un hombre violento, pero sabía que el miedo a veces requería firmeza. El perro dormía a sus pies, como si también entendiera que algo oscuro acechaba. Marta se quedó en el sofá, abrazando a Lucía, que dormía profundamente. Acariciaba el cabello de su hija con ternura, pero su mente no descansaba. Cada sombra proyectada por las ramas en la pared le parecía un rostro conocido. Cada golpe del viento contra la madera era una amenaza. Aún sentía sus manos, sus gritos, su olor a alcohol y sudor, y el peso de la culpa, por no haber escapado antes, por haber dudado de su propia fuerza, por haber creído, durante un tiempo, que merecía aquello. Al amanecer, Marta fue a la cocina. Preparó café con manos temblorosas y se lo ofreció a Ernesto. «Gracias por protegernos», dijo con voz baja. «No tienes por qué hacerlo. No eres responsable de nosotras». Él la miró con los ojos cansados y llenos de cicatrices invisibles. «No es cuestión de responsabilidad, es cuestión de humanidad». Marta bajó la mirada. Estaba acostumbrada a hombres que reclamaban, que controlaban, que imponían. Ernesto era otra cosa. Era raíz, era sombra que abriga, era viento que no arrasa, solo susurra. Los días siguientes fueron tensos, evitaban salir al pueblo. Ernesto mandaba a un vecino de confianza a traer víveres. Marta pasaba más tiempo escribiendo. Cada palabra que dejaba en el cuaderno era una forma de deshacerse del pasado. No lo escribía como víctima, lo escribía como sobreviviente, como madre, como mujer que, aunque temblara, seguía de pie. Lucía seguía riendo, y eso le daba fuerza. Una tarde, Marta encontró una caja de fotos en el desván. Eran imágenes antiguas de Ernesto con su esposa, una mujer de cabello oscuro y ojos alegres. En cada foto se notaba el amor. En una de ellas estaban abrazados bajo un árbol. Al reverso, una fecha, 1991. Y una frase escrita a mano: «Aquí todo empieza». Esa noche, Marta le mostró la foto. «Se llamaba Elisa», dijo Ernesto, sosteniéndola con manos cuidadosas. «Murió de cáncer. Era el amor de mi vida. Desde que se fue,
Todo ha sido como si el mundo hablara un idioma que ya no entiendo. Marta asintió. Sabía lo que era no entender el mundo. A veces pienso que si uno sigue respirando, es por algo, dijo ella. Que alguien en algún lugar necesita lo que uno todavía puede dar. Ernesto sonrió, por primera vez en semanas. Una sonrisa leve, apenas una grieta en la dureza del rostro, pero real. Eso creo ahora. Desde que ustedes llegaron, esta casa volvió a tener alma. Una noche, mientras Marta y Ernesto conversaban en el porche, una camioneta se detuvo a lo lejos. Las luces estaban apagadas. Era como una sombra esperando. Ernesto se levantó. No dijo nada. Tomó su escopeta. El perro gruñó bajo. «Llévala adentro», ordenó en voz baja. Marta obedeció sin preguntar. Cerró la puerta. Apagó las luces. A través de la ventana vio cómo Ernesto caminaba hacia la carretera, sin miedo. Unos minutos después, volvió. Pálido, tenso. «Era él», dijo. Marta sintió que el suelo se abría. «¿Te vio?» «No lo sé, pero no pienso dejar que se acerque otra vez». Esa misma noche, Ernesto tomó una decisión. Preparó el camión, cargó provisiones. Le dio a Marta una mochila con ropa para ella y la niña, documentos que había conseguido con un contacto del pueblo y dinero. «Vamos a otro lugar. Tengo una cabaña más al sur. Era de mis padres. Nadie sabe de ella. Podemos empezar de nuevo allá». Marta dudó. «¿Y tú? ¿Dejarías tu casa, tu vida, por nosotras?» Ernesto la miró con una ternura grave. «Esta casa ya no es mía. Es de quien la necesita para vivir. Y ahora, vivir es seguir adelante». Marta abrazó a Lucía y subió al camión. Sabía que no podía negarse, porque a veces la vida te ofrece una segunda oportunidad, pero no repite la oferta. El viaje duró más de 7 horas. La carretera era estrecha, flanqueada por árboles altos. Ernesto conducía con calma, como quien sabe que no hay prisa cuando se trata de escapar del pasado. Marta miraba por la ventana, sosteniendo la mano de su hija dormida. No hablaban, pero en ese silencio se tejía algo más fuerte que las palabras. Llegaron de madrugada. La cabaña era pequeña, de piedra y madera, junto a un lago escondido entre montañas. Era humilde, pero cálida. Y sobre todo, estaba lejos. Esa misma mañana, Marta preparó desayuno. Ernesto arregló la puerta principal. Lucía corrió entre las hojas caídas. El sol se filtraba entre los árboles como una promesa. Por primera vez, Marta sintió que podía respirar sin miedo. Días después, mientras colgaban ropa al sol, Marta miró a Ernesto y le preguntó: «¿Por qué haces todo esto? Podrías haberte quedado solo. Tranquilo». Él dejó la sábana que sostenía y se acercó lentamente. Porque cuando uno ha perdido lo que más ama, y la vida te pone frente a alguien que también lo ha perdido, entiendes que el dolor no se vence huyendo, se vence acompañando. Marta bajó la mirada. En sus ojos brillaba algo nuevo. No esperanza, aún, pero sí gratitud, y eso a veces es el principio de todo. Una tarde, mientras Marta recogía leña cerca del lago, Lucía gritó: «¡Mamá!». Marta corrió. El grito no era de juego, y entonces lo vio. Él, allí, de pie junto al camino, con el rostro desfigurado por la ira. Había encontrado la cabaña. «¡Dámela!», gritó. «Esa niña es mía». Marta retrocedió, abrazando a su hija. Su cuerpo temblaba, pero no sus piernas. Esta vez no huiría. «No tienes derecho», gritó ella. «Claro que tengo, soy su padre». Una voz firme interrumpió el eco de los gritos. «No eres nada», dijo Ernesto, apareciendo con la escopeta apuntando directamente al pecho del hombre. Silencio. Él dio un paso atrás. «¿Y tú quién eres?». «El que no permitirá que pongas un dedo más sobre ellas». El hombre dudó. Vio la mirada de Ernesto, el arma, y algo más. Vio que ya no tenía poder, ni sobre Marta, ni sobre nadie. Sin decir una palabra, giró y se marchó. No volvió nunca. Marta cayó de rodillas en medio del claro, abrazando a Lucía con fuerza.
El temblor que le recorrió el cuerpo no era de miedo, sino de liberación. Por primera vez en años, había dicho no en voz alta. Por primera vez, alguien la había protegido, sin esperar nada a cambio. Ernesto bajó lentamente la escopeta. Se acercó sin apuro, con el rostro sereno, como si supiera que lo más importante ya había sucedido. «Ya pasó», dijo con voz queda, posando una mano sobre el hombro de Marta. «Ya no va a volver». Ella lo miró. Tenía lágrimas en los ojos, pero también algo más: dignidad. Aquella dignidad que había sido aplastada, negada, callada durante años. Ahora brillaba en sus pupilas como una brasa encendida. Esa noche, el fuego en la chimenea fue distinto. No era un fuego para espantar el frío, sino para celebrar lo que no tenía nombre: la vida que renacía. Marta tomó una taza de té caliente y se sentó junto a Ernesto. Lucía dormía envuelta en una manta, abrazada al perro. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Marta con voz más firme que nunca. Ernesto tardó en responder. Miraba las llamas como quien busca sentido en los gestos del fuego. «Lo que queramos», dijo. «Nadie nos apura, nadie nos persigue. Podemos quedarnos aquí o buscar un nuevo lugar, pero ya no corremos, caminamos». Marta asintió. En su interior, algo se acomodaba. Ya no era solo una huésped, una fugitiva, una madre rota. Ahora era algo más. Una mujer que había elegido resistir, que había dicho basta, y que había encontrado un lugar donde su voz volvía a tener eco. Con el pasar de las semanas, la cabaña se convirtió en un hogar. Marta empezó a plantar flores junto al lago. Ernesto le enseñó a trabajar la tierra, a pescar, a preparar conservas. Lucía crecía libre, con las mejillas rojas por el viento limpio y los pies descalzos por la hierba. Cada día aprendían a confiar un poco más, a soltar el pasado, a imaginar el futuro. Un día, Marta le mostró a Ernesto su cuaderno. Él lo leyó en silencio, sentado bajo el mismo árbol donde aparecía en aquella foto con su esposa. «Deberías publicarlo», dijo después de cerrar la última página. «Tu historia puede ayudar a muchas mujeres, a muchas madres». Marta sonrió, no por vanidad, sino por una emoción más profunda, la sensación de que su dolor tenía sentido, de que sus palabras podían sembrar algo nuevo. «Tal vez», respondió. «Pero no quiero venganza, solo quiero que nadie más pase por lo que yo pasé». «Entonces estás más viva que nunca», dijo Ernesto, y ambos se quedaron en silencio mirando el lago. Un día, en la estación de policía del pueblo más cercano, Marta se presentó con sus documentos. No había una denuncia formal en su contra. El hombre no se había atrevido a acudir a las autoridades por temor a quedar expuesto. Con ayuda de una abogada local, Marta consiguió registrar a Lucía como hija reconocida solo por ella. Con el tiempo, pudo inscribirla en una pequeña escuela rural. Lucía ya no era un secreto, era una niña con derecho a un futuro. Marta también decidió trabajar. Comenzó a escribir artículos para un boletín local, historias de mujeres rurales, de abusos silenciados, de resiliencia. Su voz, antes escondida entre paredes, ahora cruzaba montañas. Ernesto construyó una pequeña caseta junto al lago. La llamó El Refugio. Allí Marta recibía a mujeres en situación de violencia que llegaban por recomendación de una red de apoyo local. No eran muchas, pero cada una de ellas encontraba por unos días lo mismo que ella había encontrado: silencio seguro, pan caliente y una mirada que no juzgaba. Un año después la cabaña había cambiado, no en su esencia, pero sí en su energía. Ya no era una casa que sobrevivía al tiempo, sino una que lo honraba. Las paredes estaban adornadas con dibujos de Lucía, con poemas de Marta, con herramientas de Ernesto que ahora eran parte de una rutina compartida. Una tarde, Marta encontró a Ernesto mirando una foto antigua en el desván. «A veces la extraño tanto que me duele respirar», dijo él sin girarse. «Lo sé», respondió Marta. «Yo también extraño cosas que no volverán». «Pero tú aprendiste a construir algo nuevo», dijo él volviéndose.
Yo solo aprendí a resistir. Marta se acercó, puso su mano sobre la de él. No es poco resistir, pero ahora también estás sembrando. Y lo besó en la mejilla, sin prisa. Un gesto pequeño, pero cargado de todo lo que habían vivido. Ernesto no lloró, pero cerró los ojos, y en su corazón algo dormido despertó. Pasaron las estaciones. El otoño tiñó los árboles de rojo. El invierno cubrió la cabaña de nieve. La primavera trajo nuevas flores al jardín de Marta. Y el verano trajo visitantes, mujeres con niños, hombres con historias rotas, jóvenes buscando sentido. El refugio creció. No era un centro oficial. No tenía nombre en registros, pero era real. Y en cada persona que pasaba por allí quedaba una huella. Lucía cumplió 4 años. En su fiesta, improvisada con pan casero, dibujos en papel y canciones frente al fuego, Marta miró a Ernesto y le dijo: «Gracias por no haberme preguntado nada aquella noche. Si lo hubieras hecho, no me habría subido al camión». Él rió. «Hay silencios que hablan más que cualquier pregunta». «Y hay silencios que salvan vidas», respondió ella. Una madrugada, Lucía se despertó con fiebre. Marta se asustó. Ernesto la llevó al hospital del pueblo más cercano. No era grave, una infección común, pero el miedo hizo temblar a Marta como en los viejos tiempos, el temor de perder, el terror de volver a estar sola. Cuando Lucía mejoró, Marta se quedó abrazándola durante horas, y esa noche escribió una carta, no para publicarla, no para Ernesto, una carta para sí misma. Hoy entendí que el miedo no se va, solo cambia de forma, pero ahora no me paraliza, ahora me empuja a proteger, a cuidar, a amar. Soy madre, soy mujer y soy libre. Dobló la carta y la guardó en una caja con llave. No necesitaba más. Meses después, el nombre de Marta comenzó a circular entre mujeres del interior. Su historia, compartida de boca en boca, se convirtió en símbolo, no de lucha armada, no de escándalo, sino de algo más sutil y profundo: el derecho a una vida sin miedo, el derecho a ser escuchada, a ser cuidada, a empezar de nuevo sin tener que pedir perdón por haber sobrevivido. El refugio empezó a recibir cartas, de mujeres jóvenes, de abuelas, de hijas. Algunas solo querían contar lo que nunca habían dicho, otras pedían consejo, y algunas simplemente escribían gracias. Ernesto, que antes vivía para la rutina, ahora construía bancos de madera para el jardín, cocinaba dulces para las visitas e incluso arreglaba bicicletas para los niños que pasaban por allí. Su rostro, siempre serio, se fue suavizando con los meses. El hombre que había vivido en sombras ahora tenía manos que sabían acariciar sin miedo. Una mañana, mientras colocaban mantas limpias en las camas del refugio, Marta le dijo: «¿Sabes qué pienso a veces?». «¿Qué?». «Que la vida nos juntó porque los dos habíamos olvidado cómo respirar tranquilos, y ahora, sin darnos cuenta, hemos creado un lugar donde otros también pueden hacerlo». Ernesto asintió en silencio. Había aprendido que algunas palabras no se responden con palabras, sino con una mirada, con una taza de té caliente, con un silencio lleno de amor. Un día de lluvia, cuando las gotas golpeaban el techo como dedos impacientes, llegó una mujer con un niño. No habló. Tenía los ojos vacíos. Llevaba una sola bolsa y un golpe reciente en el rostro. Marta la abrazó sin decir nada, le ofreció sopa caliente, le preparó una cama y le dejó ropa seca sobre una silla. Esa noche, la mujer lloró sin emitir sonido, mientras su hijo dormía junto a ella. Y Ernesto, desde la cocina, dijo en voz baja: «Es como ver otra vez el principio». Marta se acercó y lo abrazó por la espalda. «Y esta vez sabremos acompañarla desde el primer día». Lucía empezó a hacer preguntas. «¿Por qué vienen tantas mujeres, mamá?». Marta pensó un momento. «Porque a veces las personas necesitan un lugar donde sanar». «¿Como cuando me enfermé?». «Sí, mi amor, pero estas heridas no se ven, están por dentro». «¿Y tú las curas?». «No sola, todos ayudamos». Lucía sonrió, orgullosa.
Luego tomó su cuaderno y dibujó una casa con muchas ventanas, personas de todos los tamaños, y una frase con letras torcidas: aquí nadie llora sola. Cuando Marta lo vio, lloró, pero no de tristeza. Era el llanto de alguien que por fin se reconoce en la luz que irradia. Pasaron los años. Lucía creció rodeada de historias. Aprendió a leer con los libros de su madre, a sembrar con Ernesto, a escuchar con el alma. Nunca conoció al hombre que la engendró, pero tampoco lo necesitó, porque entendió desde pequeña que familia es quien te cuida, no quien te nombra. Marta publicó un libro, con su historia, pero también con las de otras mujeres que habían pasado por el refugio. Fue un éxito modesto, pero profundo. Fue leído en escuelas rurales, en bibliotecas comunitarias, en círculos de mujeres. El título era simple: Semillas que no murieron. En la presentación del libro en el pueblo, Marta habló frente a una sala llena. Llevaba un vestido azul y el cabello recogido. Su voz no tembló. No escribí este libro para contar tragedias. Lo escribí para honrar los silencios rotos, las manos tendidas, los abrazos dados a tiempo. Lo escribí porque sobrevivir no es suficiente. Queremos vivir, y merecemos hacerlo en paz. El aplauso fue largo, pero lo más importante fue una frase que escuchó al salir del salón de una mujer mayor con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por recordarnos que nunca es tarde para volver a casa. Ernesto envejecía con calma. Sus pasos eran más lentos, pero su espíritu estaba más vivo que nunca. Se había convertido en una figura casi mítica en la zona, el hombre que abría puertas sin pedir explicaciones, que enseñaba a los niños a hacer pan, que escuchaba las penas como si las cargara también. Una tarde, mientras podaba un rosal junto a la entrada del refugio, se detuvo, respiró hondo y cayó de rodillas. Marta corrió hacia él. «¡Ernesto!». Él la miró. No estaba asustado, solo cansado. «Estoy bien, solo fue un mareo». Pero no era solo eso. Unos días después el diagnóstico fue claro. Su corazón estaba débil. El médico recomendó descanso, menos esfuerzo físico. Marta no lloró delante de él. Pero esa noche, cuando todos dormían, salió al porche y se quedó mirando el cielo durante horas. Sentía que el mundo volvía a temblar bajo sus pies, pero ahora tenía raíces. Ernesto pasó sus últimos años rodeado de amor. Marta lo cuidaba con ternura. Lucía lo acompañaba a leer cada tarde. Las mujeres del refugio le llevaban dulces, cartas, abrazos. Cada día, alguien nuevo venía a agradecerle. Por una palabra, por un gesto, por haber estado. Un día, cuando el invierno asomaba con sus primeras heladas, Ernesto tomó la mano de Marta. «Cuando me muera, no me llores con tristeza. No digas eso, por favor. Escúchame. Cuando me muera, planta un árbol, aquí, junto al lago. Y si un día alguien te pregunta por mí, solo di que fui parte de la raíz que sostuvo tu historia». Marta apoyó la cabeza en su pecho. El corazón aún latía, lento pero firme. «Gracias por salvarme sin hacer preguntas. Gracias por enseñarme a volver a vivir». Y se quedaron así, abrazados, respirando el mismo silencio que una vez los unió. El día que Ernesto partió, no hubo velorio con flores compradas. Hubo un círculo de mujeres, niños y ancianos junto al lago. Marta, vestida de blanco, leyó un poema. Lucía, ahora adolescente, plantó un árbol, y sobre una piedra grabaron una frase: «Donde hubo sombra nació refugio, donde hubo silencio floreció la voz». El refugio no cerró, al contrario, creció, se convirtió en un símbolo, no por grandes campañas ni reconocimientos públicos, sino porque cada persona que pasaba por allí sabía que, aunque la vida doliera, todavía quedaban manos dispuestas a sostener. Marta envejeció en esa casa. Lucía, ya adulta, se convirtió en escritora. Publicó libros, dio conferencias, recorrió países, pero siempre volvía, porque sabía que allí estaba la raíz, y cada vez que alguien nuevo llegaba al refugio, Marta lo recibía con una taza caliente y una frase simple: «No estás sola,
Aquí comienza otra historia, porque así, con ternura, dolor y verdad, se reconstruyen los mundos.